datos oficiales, al menos 20.000 estudiantes inmigrantes ingresaron a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade en el finalizar del año 2022. Se trata de una cifra récord en comparación con años anteriores, aunque no se descarta que esto pueda seguir en ascenso para los cursos venideros. Según la ley federal, y esto es un dato muy importante, los estados y agencias locales de educación tienen la obligación de proporcionar a todos los niños, sin importar su condición inmigratoria, igualdad de acceso a la educación pública, primaria y también secundaria. Esto incluye a los niños no acompañados que están involucrados en los procesos de inmigración, de acuerdo con una carta de orientación que se elaboró sobre esto por el Departamento de Educación y también de Justicia. No obstante, pues podemos ver que es usual que la mayoría de los padres y también de los tutores legales de los niños que llegan aquí al estado de la Florida y en general a los Estados Unidos acumulen dudas en torno a este proceso de inscripción para el cual se requiere llenar planillas. Y aquí es cuando surge el problema, Giovanni. ¿Por qué? Porque una vez que usted ya sabe dónde le toca su escuela, vamos a empezar por lo más básico. Usted entra al sitio web de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade y usted lo que va a colocar es Find My Neighborhood School, o simplemente encuentra tu escuela. Cuando ya usted coloca el zip code, le van a dirigir a la escuela que le toca y tiene que buscar los documentos. ¿Qué esos documentos le pueden pedir en una escuela? El comprobante, que por ejemplo una partida de nacimiento, un documento de identidad que identifique al estudiante, el futuro estudiante, la verificación del domicilio donde vive, o sea, la dirección donde está residiendo, para corroborar que esa escuela es la que le toca según el zip code. Puede, por ejemplo, presentar un recibo del contrato de alquiler o un recibo de la luz, algo por el estilo. Se le van a dar unos formularios de vacunación para que vaya a poner las vacunas y también hacerle las evaluaciones físicas, y todo eso se puede hacer obteniendo una cita. Yo voy a regalarles un teléfono donde usted pueda llamar precisamente para esta orientación de las vacunas y el examen físico. Tome nota: 305-243-6407, 305-243-6407. ¿Qué pasa cuando ya usted tiene esto, Giovanni? Y es la interrogación de muchos padres. Cada escuela le va a entregar a usted un paquete de planillas. Estas planillas deben ser llenadas en su totalidad sin ningún tipo de miedo, porque aquí no tiene absolutamente nada que ver el estatus migratorio. Entonces, con esta información del estudiante, de la familia, de las condiciones en las que viven, pues a muchos le preocupa el tema del idioma, pero hay una guía. Si usted va a la escuela, hay una guía de cómo llenarlo. Y no tengan temor, ese es el mensaje que le dan las escuelas públicas del condado de Miami-Dade a los padres que vengan con niños de otros países y que sea su primer año escolar, que no tengan temor de llenar estos formularios, porque todas las personas necesitan. Por ejemplo, hay muchos estudiantes, Giovanni, migrantes que viven con familia y pueden calificar para un programa que se llama Project of Start, que los ayuda con uniformes, los ayuda con comida, con útiles escolares. Y si usted llena el formulario, es posible que pueda aplicar a ciertos programas que le van a aliviar un peso de ingresar en la etapa escolar en un país donde usted ni siquiera conoce el sistema escolar. Bueno, yo creo que, Wendy, toda esta información se tergiversa por tanta noticia que hay. Sí, sí. A veces nosotros queremos escuchar al vecino, al hermano. Y fíjate tú que casualmente el día de hoy estaba yo hablando con X personas, donde nosotros cuando emigramos del país vivimos agradecidos por la persona que nos ayuda a trasladarnos a esta nación. Pero no quiere decir que el vivir agradecido tenemos que cometer los mismos o hacer los mismos pasos que dieron esas personas. Correcto. Entonces el problema es que a veces llegamos a la casa de X o que nos brindaron la ayuda, y cuando llegamos ahí, esas personas quisieran que nosotros lo hiciéramos a la manera de lo que es correcta. Yo creo que tiene que haber mucho el instinto y tiene que haber mucho el oír noticia real. Hay muchas instituciones, Wendy, que dan una información correcta
para poder hacer un camino correcto. Una de las cosas, eso que estás diciendo tú, los lugares donde a los muchachos hay que ponerle las vacunas, los lugares que donde no tiene nada que ver el estatus migratorio con el que el muchacho vaya a la escuela. Para todas aquellas personas que nos están escuchando aquí en 990 Oasis, el alumno tiene que ver ya cuando va a la universidad. Lo que son los grados primarios, o sea, el pre-kinder, el kinder, el elementary, el high school, esos son que hasta este momento en los Estados Unidos no se ha visto ni el problema migratorio. Ojalá que no llegue a suceder que nuestro gobernador empiece a abrir los ojos, como está con la cuestión de la iglesia y todo eso, empiece a abrir los ojos y que diga, bueno, a partir de en el estado de la Florida, todos los alumnos que vayan a las escuelas tienen que ser legales. No, no se puede. Las personas que vayan a las escuelas, que no tengan miedo de llevar a ese joven a la escuela, que no tengan miedo de estar al tanto de la educación de los jóvenes, porque en este país no se regula ni en la primaria ni en la secundaria. Muy importante que nos dejemos llevar por la información que nos están dando en la escuela para la inscripción del alumno, y sobre todo con las vacunas, Wendy. Normalmente los niños no están vacunados y tienen que llevar una serie de vacunas para que puedan ser ingresados en la escuela. Yo creo que todo esto es parte de la orientación de que nosotros tengamos la responsabilidad, los medios, el lugar de dar una información justa para todas estas personas. Hay veces que las personas se dejan llevar por otras, por la cuestión del idioma. Y el detalle tan grande es que te dejas llevar por una persona que tampoco habla el idioma. O sea, entonces, un ciego guiando a otro ciego. Y no es lo correcto. Lo correcto es que si vamos a tomar orientación, vamos a ir a tomar orientación al lugar correcto. El lugar donde, por ejemplo, nosotros llevamos, en el dado caso Pilar y yo llevamos a la hija de nosotros a la escuela, hace 30 años, no es igual al sistema como está ahora en estos momentos. Entonces, aunque nosotros nos quieran ayudar, debemos de tomar la información. Es preferible que el familiar que nos quiera ayudar nos lleve directamente a que tomemos la orientación nosotros. Porque, y otro de los temas, y esto no es nada en contra de las familias que quieren ayudar, no queremos dejar que la persona pregunte. Entonces, yo estaba en el banco hace aproximadamente como unas semanas atrás, y había una señora mayor ya, que vino con otra señora, una muchacha joven, dentro de a lo mejor de unos 35, 30 años, que parece que acababa de llegar de Cuba. Y entonces la señora mayor la llevó a abrir una cuenta. Y cuando la llevó a abrir la cuenta, entonces, y tú sabes que uno es chismoso, ¿no? Dentro de la parte, la categoría Wendy Marilyn me la han pegado. ¡Ay, qué tal! Y entonces, esa es otra no somos de Doral. ¿Cómo que otra? En Doral no pasan esas cosas. Entonces, yo estoy... Por ahí es otro zip code. 178. En el 33012 en Jayalía. No, yo estaba escuchando la conversación y la persona que hablaba era la persona mayor. La persona que está abriendo la cuenta no la dejó actuar. Y yo, imagínate, en el 33012 me trasladé al 33012 y en el 33012 estaba escuchando, en vez de estar escuchando la información mía, estaba escuchando la apertura de esa cuenta. Y esa cuenta, la señora que en realidad es la que debería estar recibiendo la información, no la estaba recibiendo, sino que la estaba recibiendo la persona que no la va a utilizar la cuenta. Entonces,
para aquellas personas que nos están ayudando, y es un buen gesto familiar, que nos ayuden para poder estabilizarnos en esta nación, Claro. pero que le demos la oportunidad, porque en la mayoría de los temas, y fíjate tú que hay muchos temas sarcásticos se dice, ¿no? Cuando son temas como indirectas, como tiradas. Sí, ajá. Veo mucho en TikTok. Ajá. No, que hay un aguanto familiar porque quiere que le pode, pero me da donde vivir. Entonces, estamos viendo que la persona está como agotada de vivir con el familiar, pero es por el mismo que no lo dejamos desarrollar. En un momento determinado, el familiar tiene que desarrollarse para poder ver cuáles son el panorama que él puede ver y el beneficio que puede tener el vivir en los Estados Unidos, porque al poco tiempo se va a soltar. Y entonces es importante, o nosotros como familiares queremos que se suelte para que ya se desligue del vínculo, Sí, claro. de que tú como familiar lo estés manteniendo. Sí, que es una responsabilidad. Es correcto. Entonces yo creo que todas estas cositas que sean buenas, beneficiosas para aquellas personas que están llegando a los Estados Unidos, y que hay que ayudarlos, Wendy, hay que colaborar, hay que participar. Mira, hay una de las cosas que vemos que el inmigrante está cuando llega, y no se puede generalizar, porque aquí hay temas que a veces se tergiversan, Sí, claro, por el modo de muchos de los que gozamos de tener el privilegio de tener el micrófono, porque hablamos y a veces confundimos, porque en vez de ayudar al inmigrante a darle una orientación correcta, que más bien los confundimos. Hablamos, por ejemplo, en un término de la ayuda. Hay muchos de las personas que reciben ayuda, muchos, pero en realidad no son nicaragüenses, no son venezolanos, no son ni hondureños, ni mexicanos. No. La comunidad que tiene el privilegio de poder gozar de la ayuda viene siendo el cubano. Pero en muchas ocasiones hemos dicho por qué el cubano goza de ese beneficio. No estamos hablando ni que fue Trump, no estamos hablando ni que fue DeSantis, ni que fue Biden. Estamos hablando desde los años 1963, 62, donde desde esos tiempos han venido fortaleciendo la ayuda para el inmigrante cubano. Entonces, cuando vemos, generalizamos que todas las personas inmigrantes que llegan tienen ayuda, reciben cupones, y no, son muy pocas las personas que están recibiendo ese tipo de privilegio, y ese tipo de privilegio es para que la persona, yo creo que ese privilegio es para que la persona coja camino. Qué bonito es que tú llegues a una nación donde, vamos a poner el ejemplo, qué bueno fue cuando nosotros estuvimos en la pandemia, ¿ok? Y que nosotros íbamos y recibíamos un cheque de parte del gobierno porque nos estaba financiando el estar en la casa mientras estaba pasando la pandemia. correcto. Igual para muchos de los negocios, y yo me siento privilegiado porque fuimos uno de los negocios, o uno de los cuantos negocios que pudimos pasar la pandemia. ¿En dónde se reflejó? En la ayuda que tú le prestaste a la persona que trabaja contigo, porque no la dejaste sin empleo, no paralizaste la forma de trabajar y no paralizaste la empresa. Entonces, eso es un honor tan grande que nos brindó los Estados Unidos para que nosotros estuviéramos estables, y que hoy, 3 años después de esto, sigamos en la emisora de radio y pudiendo pagar parte de lo poquito o lo poquititito que nos cobran por estar al aire. Entonces, ese privilegio se da por la constancia y por la ayuda que nos prestaron en el momento más necesitado. De igual manera, cuando vienen esos hermanos cubanos, ¿verdad?, que cuando llegan, que llegan con una mano adelante y la otra mano atrás, qué bueno que ellos reciban un pequeño incentivo para, mientras se van estabilizando,
pero luego tienen que soltarlo para que ya estable. Qué bueno que exista ese tipo de beneficio porque te da la apertura de que tú puedas empezar a gatear sin perjudicarte tanto y sobre todo de ellos que vienen de un país donde hay tanta escasez y ellos reciben ese tipo de ayuda, entonces se van aclimatando y ya cuando pasa un año pues ya están estables. Y eso no se le da a toda la nacionalidad. No, y justamente tenemos que ir a la historia, Giovanni, tenemos que ir al año 1966, cuando justamente estaba en el poder el presidente Lyndon Johnson, que él firmó el que se conoce como el CAA, el Cuban Adjustment Act, donde se han hecho algunos cambios, como por ejemplo el tema de los pies secos, pies mojados, que luego se quitó en la administración Obama, pero esto es que permite al cubano legalizarse cuando tenga el año y el día, ser residente de los Estados Unidos. O sea, eso no es una cosa que se formó por el parol. Hay mucha confusión porque dicen, no, pero es que los cubanos llegan con parol y ellos son los únicos que al año y el día tienen el privilegio. No, tenemos que irnos a la historia y entender por qué pasan estas cosas en la ley. Yo te diría, a Wendy, yo quiero muchísimo a los puertorriqueños. Yo tengo el honor de poder trabajar con muchas personas de diferentes nacionalidades y creo que el cubano se merece que tenga una estabilidad porque no todo el mundo puede llegar, tú sabes lo que son 60 años, 60 y pico de años de tener una dictadura, de no poder ser normal y sobre todo generaciones tras generaciones que han pasado y se han ido cultivando en ese sistema a 90 millas de aquí. Entonces es una situación bien difícil, pero para aquellas personas que quieren tocar ese tema, primero hay que irse a la parte de la historia, claro, para conocer, para ver cuál es, por qué el cubano aquí en el estado de la Florida y sobre todo en el condado de Miami-Dade tiene tanto poder. Y tú ves que por donde quiera están ubicados. Donde quiera, no, yo soy cubano. Y en todo el mundo, ¿sí? Están regados en todo el mundo. Ese es un privilegio y ese es un honor que ellos tienen y hay que respetárselo. Sí da a un poco de... porque aquí no existe, y hemos hablado en muchas de las ocasiones, no existe la envidia de la buena, ni existe la envidia. No, la envidia es envidia. Es envidia. Y al cubano se le ha envidiado, generaciones tras generaciones, de todas las nacionalidades de Latinoamérica, porque llegan y al año y un día estas personas pueden tener un estatus. ¿Por qué se critica? Porque en los países latinoamericanos y uno de los países que sufre de la guerrilla, de problemas, por ejemplo Nicaragua, un problema donde existe dictadura, pero el gobierno de los Estados Unidos no tiene esa presión como la que hizo el cubano y como la que pasó en los años 60 y algo, que era la Guerra Fría, lo que le llamaban la Guerra Fría de Rusia, que había puesto algunos tipos de misiles que estaban en Cuba y a eso se le llamó la Guerra Fría. Entonces, todo este tipo de situaciones que son de la historia, muchas de las personas no la saben y muchos de los cubanos tampoco saben por qué cuando ellos llegan aquí tienen tanto privilegio. Así es. Entonces, primero hay que irse a la parte de la historia. A 1966. Y para que podamos todos tener una idea de lo que pasa con el cubano. Es igual, Wendy, cuando hablas de los servicios de salud, cuando hablas del seguro social, cuando hablas de estos temas, que las personas dicen, no, porque van a acabar con el seguro social, yo cuando ya tenga esa edad ya yo no voy a tener, pero remontémonos a los años 33, vámonos a los años 33, que aquí en los Estados Unidos, un país que era una potencia, no existía el seguro social, y entonces se implementó en los años, ¿y quiénes fueron los que lo trajeron? En los partidos, un liderazgo que ha existido de partido, en el partido demócrata y está el partido republicano. ¿Qué es lo que sucede con el partido republicano y el partido demócrata? Siempre han estado en el poder y el Congreso es el que ha decidido
Y entonces acá apareció... Bueno, y déjame recordarte que en el año donde se hizo el Cuban Adjustment Act, la ley del ajuste cubano, estaba bajo el mandato de un presidente demócrata. Bueno, la historia, la historia, Wendy, la mayoría de las obras, de las cosas sociales, y esto me tomo no de parte de la emisora, quiero sacar esto aparte de la emisora Oasis 990, independientemente de la emisora, independientemente de la fundación, claro. Esto es a nivel personal. Las mayorías de las cosas sociales se han hecho en la trayectoria del Partido Demócrata, en administraciones demócratas. De igual manera, Wendy, cuando se comete un error o cuando hay gente que dice, bueno, la bomba de la Segunda Guerra Mundial, las bombas que tiraron de Japón, fueron con demócratas. O sea, una persona, porque hablamos de Trump, que supuestamente es una persona muy que explosiva, que pone bomba, que puede poner una bomba, pero estamos hablando del año 42, cuando estaba Truman en el poder, y Truman, que era demócrata, fue el que mandó, primero empezada por Roosevelt en los años, a principios de los años 40, y luego ejecutada por Truman en el año 42. Cuando nos vamos a la historia, la parte de la historia, nos enriquece y nos damos cuenta del por qué surgen las cosas. Mira, hay mucha gente que habla a las personas adultas y dicen, el Medicaid ya ha desbaratado, pero oye, aquí muchas de las personas que tienen demasiado dinero, los papás, los abuelitos, gozan de Medicaid y gozan de Medicare. Y ese es un sistema que fue muy bueno para nuestra nación, porque las personas hace muchos años, estamos hablando del 2008 para atrás, cuando se empezó lo de la parte del Obamacare, del 2008 hacia atrás, tú tenías que tener un seguro de salud. Ese seguro de salud que tú deberías de tener era una cosa importante para poder vivir en los Estados Unidos, porque si tú te enfermabas y tú tenías una pequeña casita que a lo mejor la habías comprado y te enfermabas de X problema, perdías hasta la casa, claro, porque tenías que tener los recursos para que te pudieran hacer una operación. De igual manera, cuando tenías una enfermedad fuerte como cáncer, como el problema grande que tenías y no había curación, entonces los centros médicos ya no te aceptaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece el Obamacare en demócrata. Okay. El hecho no es de demócrata o republicano, el hecho es que lo aprueban. Pero exacto. ¿quiénes lo aprueban? El Congreso de los Estados Unidos. Que había legislación, que había apoyo, que había negociación de parte de estas personas que nos iban a representar a nivel de cada uno de pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te das cuenta que aparece el Obamacare. Hoy por hoy, hay más, si quitaran el Obamacare, hay más de 30 millones de personas que se están beneficiando. Y a veces que tú escuchas muchas de las personas, oye, esto no sirve, esto no funciona, ¿verdad? Pero cuando te vas por la parte de abajo, tienes Sanita. Tiene Blue Cross and Blue Shield. Tiene en esto, o tiene Morales, porque son seguros que están cubriendo. Entonces, antes de que nosotros podamos como criticar, tenemos que ver también la parte de la historia y los beneficios que ha venido a dar a la comunidad, la prevención. ¿Tú sabes cuántas mujeres, Wendy, se ha logrado salvar con la prevención de la mamaria, de ir a tomarse... la early detection, como se la detección correcto, temprana. La detención temprana, y eso ayuda al país a prevención, porque es más costoso y hay muchas personas que anteriormente
antes del 2013 para atrás no gozaban de seguro médico y entonces sufrían de dolores, tenían una úlcera y no podías hacer nada, tenías un problema, una piedra en el riñón y no te la podías ir a sacar porque los costos eran tan elevados que preferías andar con esa piedra de oro ahí adentro y no ibas donde el médico porque el costo era demasiado alto. Inclusive también las personas que, como diabetes, que con el tema de La diabetes. Ajá. Entonces todos estos temas son temas muy delicados y yo creo que las personas deben de estar bien preparadas y cuando tú coges un micrófono, tienes que tener el respeto a la audiencia porque esa audiencia necesita información correcta. Si nosotros no nos preocupamos por dar una información correcta, entonces estamos confundiendo a la comunidad. Imagínate que yo te dijera ahora en este momento, oye, ese seguro médico no sirve, no vale la pena tener seguro médico, es preferible pagarlo por la cuenta. Oye, cuando tú recibes el bill, tú sabes que a lo mejor uno paga 180 o 190 pesos del seguro mensual, pero lo que le están bileando al gobierno son 1.200, 1.300. No es que el sistema no funcione, es que las compañías abusan de la parte de los cobros. Imagínate, todo esto ha incrementado la cantidad de visitas de las personas a donde el médico, claro. Y eso por un factor grande, más demanda, baja el producto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no baja el producto, aquí todos los días el ir donde el médico, tú ves que yo estuve platicando con una persona que estuvo donde el médico y cuando estuvo donde el médico por emergencia, le llegó un bill de $5,000 y el problema es que ya se le había acabado el Medicaid porque es un cubano que había llegado y se le había terminado el Medicaid. ¿Y qué sucede? Que a esta persona le llega un bill de 5,000 y algo de dólares. Entonces cuando la persona que llega ahí estuvo 2 horas en el hospital, ni siquiera durmió, solo le dieron un suero, una cosa, una radiografía, 5,000 y pico de dólares. Bueno, entonces yo creo que el abuso de parte de las instituciones que están administrando las clínicas. Ahora no hay regulación. Ahora tú sales de aquí y tú ves que una clínica, hay una, sin nombrarla, ¿no? Pero tienen 450 camiones para recoger a las personas de la tercera edad. Claro, porque es un negocio redondo. Tú dices, pero ¿por qué esto? Ni que fuera, ni el condado de Miami-Dade tiene esa cantidad de camiones para hacer el recorrido de recoger a toda la población de que somos 3 millones de personas en el condado de Miami-Dade. Están desangrando el sistema. Correcto. Entonces, al que hay que analizar es al sistema de lo que está pasando. Entonces, cuando tú te pones a hablar con una persona que no tiene el conocimiento y que no sabe por qué es que este tipo de situación está pasando, lo primero que te dice es que lo Obamacare no sirve. Correcto. Que el Medicaid no sirve. Que lo único que es una estafa, que te están quitando el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha prevención y mucho conocimiento cuando tomamos un micrófono para orientar a nuestra comunidad. Así es, definitivamente la información con conocimiento es la mejor información que usted puede dar, señor. Información con responsabilidad y también estudie un poco a todos estos colegas que están en este ámbito de la locución, de la información, de los medios, que también tomen un tiempo en estudiar lo que dicen, la historia de lo que dicen, las referencias de dónde vienen y por qué de pronto están ocurriendo todos estos cambios que no están conveniendo a la comunidad en general. Eso es una parte de la responsabilidad que tenemos cada una de las personas que tiene un micrófono, la libertad y el privilegio, como lo dijo Giovanni, de tener un micrófono y también el respeto a la emisora donde tú estás dando la información, porque es la imagen y la responsabilidad cuando tú estás hablando de todas las cosas que de pronto estás diciendo son reales y ni siquiera son reales. Hay veces que, y yo comprendo la parte de comercial, ¿no? La parte comercial es interesante que se tome, ¿no? Hay veces que tú traes a una persona que tiene mucho rating, por decirlo así, ¿no? Que puede tener mucho rating en una emisora, pero va a depender también de con qué costos puede entrar una persona a una emisora
y que dé información tergiversada. La credibilidad. La credibilidad. Entonces, todas estas cosas son detallitos, pero yo pienso que el primer tema es la parte de la responsabilidad de la persona que, porque el hecho, y lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que el que tú tengas, el que tú ignores una información, no quiere decir que tú no seas una persona preparada. Exacto. Y hay veces que debemos de ver lo que es rojo cuando es rojo y debemos de ver lo que es verde cuando es verde. Tenemos que tener la claridad de poder ver las diferencias que puedan existir y sobre todo que en una emisora o en un lugar donde tenemos la oportunidad de tener un micrófono, existen personas de diferentes tipos. Hay personas, a muchísimas de las personas, que esa es una preocupación muy grande en el condado de Miami-Dade, que se han vuelto de centro, que no son ni de un partido ni de otro partido, sino que son de centro porque no están de acuerdo con la parte de la izquierda que está manejando hasta este momento el sistema, de igual manera con la parte de la derecha. Entonces la persona se convierte en centrista y debe de tomar una información correcta. Debemos de tener la obligación de dar una información correcta en estos medios de comunicación y sobre todo que qué bonito siente uno y la persona cuando da una información clara para la comunidad, Wendy. Sí, me acuerdo, Giovanni, cuando tocamos